Estoy hablando aquí en nombre de quienes estamos en Occidente, en los medios independientes, que tenemos razón antes de tiempo. Tuvimos razón de forma incorrecta. Acertamos antes de que estuviera permitido. Teníamos razón al decir que CNN mentía cuando pusieron un titular afirmando que Hamás había decapitado a 40 bebés. Teníamos razón cuando periodistas sionistas de derechas empezaron a afirmar que Hamás había quemado bebés en hornos el 7 de octubre, citando a organizaciones de rescate fraudulentas como Zaka y United Hatzalah. Teníamos razón cuando denunciamos al New York Times por su falsa investigación en portada, en la que afirmaban que los grupos de resistencia palestinos cometieron violaciones masivas contra mujeres judías el 7 de octubre. Nunca presentaron supervivientes. Nunca presentaron pruebas forenses. Nunca presentaron investigaciones policiales creíbles. Nunca presentaron nada, hasta el punto de que tuvieron que cambiar toda la definición. Y el New York Times ni siquiera corrigió su artículo, cuando prácticamente todos sus testigos presenciales resultaron ser fraudes. Sin embargo, lo que sí corrigen, y sobre lo que emiten una aclaración, es que un niño demacrado, Mohamed Zakaria al-Mutawak, que vive en una tienda de campaña con su madre, cuyo padre fue asesinado en la playa de la ciudad de Gaza, que sufre una enfermedad muscular, que no puede conseguir suficiente leche, lo que agrava su condición muscular, emitieron una corrección señalando que ese niño tenía una condición preexistente, cediendo ante los sionistas que acusaron al New York Times de un libelo de sangre antisemita por mostrar a ese niño en la portada. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Se supone que debemos aceptar la muerte de los Untermenschen? Eso es lo que ellos afirman, y el New York Times cede ante ellos, pero no hizo ninguna corrección sobre ninguna de estas investigaciones falsas que expusimos. También expusimos el asesinato de cientos de sus propios ciudadanos por parte de Israel el 7 de octubre a través de la directiva Hannibal. Y por estos reportajes, por tener razón antes de tiempo, en The Grey Zone fuimos atacados no una, sino 2 veces, en artículos de fondo del Washington Post, propiedad de multimillonarios, que nos acusó falsamente de estar financiados por Rusia e Irán. El Washington Post es un enemigo del pueblo. Y fuimos atacados por Haaretz, no una, ni 2, ni 3, sino 4 veces. La supuesta voz del público liberal, ilustrado y amante de la paz de Israel, por tener razón prematuramente. ¿Y qué hizo entonces Haaretz? Se dieron la vuelta y declararon: «Oh, espera un momento. Hemos descubierto abundantes pruebas de que Israel disparó contra decenas y decenas de vehículos el 7 de octubre que contenían ciudadanos israelíes judíos y que tenía órdenes de fuego libre para disparar en todas partes y que de hecho aplicó una directiva Hannibal masiva». Pero nunca dijeron que los medios independientes tenían razón. No. ¿Cómo podemos entender esta dinámica? Lo que estaba ocurriendo en los días, semanas y meses posteriores al 7 de octubre era que los medios estaban cumpliendo su papel tradicional, los medios corporativos, de fabricar consentimiento para el genocidio, de fabricar consentimiento para la guerra. Y una vez que finalmente lograron que el público aceptara la situación, o se callara, o tuviera miedo de desafiar sus mentiras, y la máquina genocida israelí se puso en marcha a pleno rendimiento, destruyendo el norte de Gaza, empujando a la población hacia el sur, avanzando hacia Rafah para esa destrucción. Y nosotros advertíamos: esto es un genocidio, lo próximo será un Auschwitz completo. Entonces, pudieron empezar a admitir que algunas de las narrativas que habían difundido eran incorrectas, porque el daño ya estaba hecho. Siempre ocurre así con los medios corporativos y su moralidad retroactiva. Y por eso ahora ellos y los miembros del Partido Demócrata finalmente empiezan a reconocer que Israel podría estar haciendo cosas similares a las de los nazis en Gaza, como matar deliberadamente de hambre a la gente. Pero apenas lo están reconociendo. Mira este titular del New York Times del mes pasado: «Los residentes de Gaza se están muriendo de hambre. Solo tienen hambre. No sé, ¿quién podría estar matándolos de hambre?»
Es como el titular que publicaron en enero de 2024, estalla la violencia en un punto de ayuda en Gaza. Ahí es donde Israel masacró a decenas de personas que buscaban harina en un punto de ayuda en el norte de Gaza. Han estado matando de hambre a la gente durante meses y años ya. Oh, simplemente estalló la violencia. Era como un programa de Jerry Springer. Vamos a sacar a los guardaespaldas porque la prueba de ADN mostró que el padre del bebé en realidad no era el marido. El New York Times se ha referido a escuelas que fueron bombardeadas, albergando refugiados de guerra, como ex-escuelas. Como si la escuela hubiera hecho una transición. Como si ya no fuera una escuela y sus nuevos pronombres fueran centro de mando y control de Hamas. No uses el nombre anterior de la escuela. Este es el lenguaje ridículo que hemos llegado a esperar de un periódico que está vinculado con sionistas radicales, incluido su editor ejecutivo, Joe Kahn, cuyo padre fue miembro de Camera, el grupo de censura del lobby israelí. No uno, ni dos, ni tres, sino 4 miembros actuales y recientes del equipo del New York Times en la oficina de Jerusalén tenían hijos en el ejército israelí. Ethan Bronner, Isabel Kirchner, la actual jefa de la oficina Myra Novik, y también David Brooks, el columnista. El hijo de David Brooks participó en el programa piloto de este genocidio en 2014. ¿Te imaginas si, no sé, un periodista palestino del New York Times tuviera un hijo que formara parte de la resistencia? ¿Qué les pasaría? Los echarían de inmediato, no volverían a trabajar nunca más. Pero estas personas están orgullosas de ello. ¿Y dónde trabajan en Jerusalén? Trabajan en la casa limpiada étnicamente de Hassan Karmi, quien dirigía el servicio de noticias en árabe de la BBC y fue expulsado de su hogar a punta de pistola en el barrio Katamon de Jerusalén por milicias sionistas. Esa casa fue comprada por Thomas Friedman, el columnista del New York Times, en los años 80. Literalmente trabajan en una casa limpiada étnicamente. ¿Y eso no es un escándalo? Los medios han cumplido su papel. Los medios corporativos han cumplido su papel como enemigos del pueblo y aliados del complejo militar industrial y del Estado de Seguridad Nacional. Su papel tradicional es que siempre que les importa el sufrimiento humanitario en otro país como Libia, Siria o Ucrania, es porque quieren que emprendamos una guerra contra un enemigo oficial. Así que los vimos en Libia inventar mentiras sobre que las fuerzas de Gaddafi recibían Viagra para cometer violaciones masivas contra la oposición, con el fin de que la OTAN interviniera militarmente, destruyera un país africano, desestabilizara la región, provocara una crisis migratoria y desestabilizara todo el Sahel. Lo mismo ocurrió en Siria. CNN incluso envió a una reportera, Arwa Damon, a un campo de refugiados para oler una mochila y así demostrar que había ocurrido un ataque químico, con el fin de provocar una acción militar de Estados Unidos y Reino Unido. Pero los que olían mochilas, los mentirosos y los amanuenses del poder han sido una parte esencial del holocausto de nuestra época. Y ahora vemos que lo que está ocurriendo en Gaza, el asesinato de probablemente cientos de miles de personas, vamos a descubrir que hay cientos de miles de muertes en exceso, si esto alguna vez termina, porque ahora Israel está hablando de ocupar completamente Gaza. Vamos a descubrir que esto es un holocausto peor de lo que jamás imaginamos. Y ellos han sido una parte importante en la fabricación del consentimiento. Lo que estamos presenciando, y lo que todos sabemos, es que esto es en realidad un caso de manual para la intervención militar, que este es el momento de bombardear las vías férreas a Auschwitz. Esta catástrofe, esta pesadilla, este holocausto, este genocidio, realmente exige una intervención militar, y los medios simplemente se quedan de brazos cruzados.
Ni siquiera quieren intervenir. La Fundación Humanitaria de Gaza es el resultado lógico y previsible de tantas estafas de intervención humanitaria bajo el pretexto de la responsabilidad de proteger que han sido perpetradas por los medios de comunicación. Eso es lo que es esto. Simplemente otro fraude humanitario diseñado para causar muerte, respaldado por la CIA y el Mossad. Un agente literal de la CIA, Phil Riley, está dirigiendo esto. Y Phil Riley debería ser sometido a Nuremberg 2.0 si alguna vez es encontrado. Pero los medios de comunicación, lo que deberían estar haciendo ahora, cómo podrían realmente recuperar su reputación, es ir a Rafah, montar tiendas de campaña para la prensa, salir de sus oficinas con aire acondicionado y exigir la entrada a Gaza. Porque acabo de estar en contacto con un médico. Sí, estuve en contacto con un médico de Gaza ayer. ¿Y sabes lo que me dijo? Que es tan deprimente. Me dijo, necesitamos que vengan algunos periodistas aquí, pero que no sean árabes ni musulmanes, porque nadie nos cree. Nadie cree a los héroes de nuestro tiempo que han sido atacados por drones israelíes y escuadrones de la muerte, que han perdido la vida literalmente mientras hacían su trabajo. Así que depende de ellos y están fallando en su labor. Si estuvieran ahora en Gaza, no habría manera de que pudieran ignorar lo que vemos, y esto detendría toda esta operación. ¿Y sabes por qué creo que no lo hacen? Porque cuando detienes este genocidio, empiezas a poner a Israel en el camino de su propia destrucción. Como Benjamin Netanyahu y el liderazgo israelí han dicho claramente, este asalto a Gaza es existencial para ellos, y por eso lo mantendrán en marcha el mayor tiempo posible hasta que intervengamos. Julian Assange preguntó, ¿cuál es el recuento promedio de muertes del periodista occidental típico? Y ese es el recuento de muertes que aprenderemos de Gaza. Para Fox News, para NBC News, para CNN, para el Washington Post, para el New York Times y para todos estos enemigos del pueblo. ¡Qué vergüenza para ellos! ¡Vergüenza! 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 Shame! Shame!